Hola, hoy vamos a estar estableciendo esas relaciones entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo a partir de las definiciones de las tres razones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Cómo aplicamos la parte de razones trigonométricas a la resolución de triángulos rectángulos? Recuerden que nosotros vimos que el triangulito era rectángulo porque formaba un ángulo de 90 grados, que el elemento que estaba enfrentado a ese ángulo con el que nosotros trabajemos, que va a ser un ángulo agudo, va a ser siempre la hipotenusa, y que los otros dos lados que me quedan son los catetos. En este caso, como yo estoy trabajando con este triángulo, el cateto que va a estar enfrentado a ese ángulo va a ser el cateto opuesto, y el que me queda es el cateto adyacente, que está formado por el ángulo agudo de 35. Yo necesito encontrar en este caso entonces el cateto opuesto, el valor de x, la incógnita que me pide. Fíjense que el lado adyacente no me va a servir en este caso porque no lo tengo como dato, no tengo el valor numérico ni tengo que conocer ese lado. Sí tengo que conocer el cateto opuesto y tengo como dato la hipotenusa. Entonces, lo que necesitamos determinar es cuál de las tres razones trigonométricas me está vinculando la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque son las dos que yo tengo que relacionar, porque una es el dato y el otro es el elemento que tengo que encontrar. Fíjense, entonces, cateto opuesto e hipotenusa me lo está relacionando el seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seno está definido de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir entonces seno, porque es la razón con la que vamos a trabajar. El ángulo con el que estamos trabajando va a ser 35. Siempre acuérdense que el seno, el coseno y la tangente tienen que estar acompañadas por el ángulo recto. Siempre recuerden que el seno, coseno, tangente tienen que estar acompañados por ese ángulo que nosotros estamos trabajando. Y acá es donde vamos a formar entonces la división entre el cateto opuesto, que es mi x, es mi incógnita, y la hipotenusa, que vale 15. Ya la voy a reemplazar, ¿sí? Porque la definición la tenemos escrita allá. ¿Qué sucede ahora? Yo necesito encontrar entonces la incógnita, que es x. Lo que vamos a hacer es calcular el seno de 35. En la calculadora vamos a apretar seno de 35 y le vamos a dar el igual, ¿sí? Vamos a aproximar a 2 decimales nada más. Y lo que me queda es directamente un despeje muy sencillo. Vamos a pasar el 15 multiplicando y de esta manera obtenemos el valor de x. Es un despeje simple, es una ecuación, ¿sí? Dependiendo de dónde esté la incógnita vamos a trabajar despejándolo directamente. En el siguiente ejemplo tenemos un triángulo MNQ, tenemos el ángulo recto y nos está relacionando otra vez dos lados, ¿sí? Nos está relacionando la hipotenusa, que es la que está enfrentada al ángulo recto, y como estamos trabajando con este ángulo de arriba, con el de 40, el cateto que está enfrentado va a ser el opuesto y el que esté junto al ángulo va a ser el adyacente. ¿Qué sucede? No voy a escribir este al lado porque en realidad no me sirve, porque yo tengo el dato y la incógnita, ¿sí? Entonces no me voy a andar complicando con este valor. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas me está vinculando el cateto adyacente y la hipotenusa? Es el coseno. Entonces vamos a definir esa razón trigonométrica. Coseno. Lo voy a acompañar siempre del ángulo que tengamos, que en este caso es 40 grados. Y voy a plantear la división. El coseno está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mi cateto adyacente es 7. Y la hipotenusa es lo que llamamos x. Acá tenemos que tener un poquito de cuidado cuando la incógnita figura en el denominador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entonces calcular el coseno de 40, ¿sí? En la calculadora le vamos a dar el igual, ¿sí? Y tomar 2 decimales. Me da 0,80, yo lo pongo el 0 como para que se den cuenta. ¿Qué sucede ahora? Yo no puedo directamente decir que 80 dividido 7 va a ser x o 80 por 7 va a ser x. ¿Cómo tenemos que hacer ese proceso? Vamos a pasar
Primero la incógnita que está como divisor multiplicando. Voy a hacer paso por paso. Y luego despejar ese valor de x. O sea que me va a quedar 7 dividido 0,80. Entonces, cuidado que en el anterior nosotros pudimos hacer el despeje directo porque la incógnita estaba arriba. Si mi incógnita figura abajo, tengo que hacer primero el pasaje de denominador pasa multiplicando y luego pasar dividiendo el valor que me queda para despejar el valor de la incógnita. En el último ejemplo lo que tenemos es dos lados, ¿sí? Otra vez, uno es la incógnita y otro es el dato y un angulito. Podemos identificar la hipotenusa fácilmente, ¿por qué? Porque la hipotenusa va a ser la que esté enfrentada al ángulo de 90 grados. Pero no me sirve identificarla porque yo estoy trabajando con los otros dos lados, o sea, con los catetos. No la voy a escribir porque no me va a servir, no la tengo como dato numérico. Según entonces el ángulo de 38, ¿sí? Que es el ángulo con el que voy a trabajar, el que esté enfrentado va a ser el cateto opuesto y el que esté formando el angulito con él va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Vimos ya un ejemplo de seno, un ejemplo de coseno, obviamente este va a ser de tangente. ¿Por qué? Porque estamos relacionando los dos catetos. Entonces la razón trigonométrica que a mí me vincula los dos catetos es la tangente. Otra vez vamos a escribir tangente acompañada del ángulo, que en este caso es de 38, ¿sí? Y vamos a establecer la división entre el cateto opuesto, que en mi caso es 5, y el cateto adyacente, que va a ser mi incógnita. Otra vez, tangente de 38, lo vamos a hacer en la calculadora. ¿Sí? Ahí tienen, es la teclita que tenemos como tan, y me da ese valor. Lo voy a aproximar a 0,67. Y en este caso, otra vez me queda para resolver un doble despeje. ¿A qué me refiero? Que tenemos que pasar la x primero multiplicando y luego el 0,67 dividiendo. Resolviendo entonces esa división, vamos a obtener el valor de x, que en este caso era mi cateto adyacente. ¿Sí? Es simple, lo que tenemos que saber es reconocer los elementos del triángulo, o sea, cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, dependiendo con el ángulo que esté trabajando, porque recuerden que no es lo mismo trabajar con el ángulo de abajo o de arriba, ¿sí? Los catetos cambian de lugar, y siempre teniendo en cuenta que voy a utilizar alguna de estas tres razones trigonométricas, ¿sí? Siempre vinculando un elemento con el otro, siempre relacionando el dato con la incógnita que yo necesite. Última cuestión, prometo. ¿Qué sucede cuando mi incógnita está en el ángulo y no en alguno de los lados del triángulo? Acá depende mucho de la calculadora que tenga cada uno, pero en general vamos a trabajar con la tecla Shift o inversa. ¿Cómo? Haciendo esa teclita, que en realidad nosotros lo decimos como arco y la razón trigonométrica. Entonces vamos a trabajar con esta tecla o en algunas calculadoras con la tecla inversa, ¿sí? ¿De qué manera vamos a trabajar? Bueno, identifiquemos primero de mi triángulo qué catetos tengo para ver si voy a trabajar con seno, con coseno o con tangente. En el triangulito, como el valor que yo estoy intentando averiguar es alfa, vamos a tener la hipotenusa, ¿sí? Y el cateto opuesto. Estos son mis dos datos. Como tengo esos dos valores, lo que vamos a trabajar es la definición de seno, ¿sí? Que es la que me está relacionando cateto opuesto e hipotenusa. Entonces voy a trabajar seno del ángulo alfa, que es mi incógnita, que no conozco cuánto vale, el cateto opuesto, que en mi caso es 2, y la hipotenusa, que en mi caso es 15. Guarda con esto. Primero que nada vamos a hacer esta división, ¿sí? Primero hacemos esa división. Fíjense, esa cuenta me va a dar 0,13. ¿Qué sucede? Como lo que nosotros necesitamos es encontrar el valor del ángulo, ahora vamos a hacer todo ese procedimiento. Entonces, o Shift o inversa. En este caso voy a aplicar seno, el valor numérico, y luego le doy el igual, ¿sí?
Entonces, shift seno 0,13, eso me va a dar el valor del ángulo. Acuérdense que el valor del ángulo siempre tiene que estar dado en grados, minutos y segundos. Entonces, si a ustedes les da así, otra vez con la tecla Shift, grado, minutos y segundos, lo transformamos en unidades del sistema sexagesimal, ¿sí? Shift o inversa, ¿sí? El seno, en este caso porque tenemos seno, pero si hubiéramos tenido coseno, coseno. Con estos ejemplos simples terminamos de ver cómo calcular algún elemento del triángulo que me falte aplicando las razones trigonométricas. Los espero en el próximo video.